Bueno, entonces, como decíamos hace un rato, le comento a Cami, la idea es explicar cómo se hace un informe. ¿Sí? Un informe es recopilar toda la información que vos tenés a disposición sobre un problema. ¿Sí? El problema es lo que vos vas a reflejar en el título. ¿Sí? En el caso que yo les di sería los modos de producción precapitalistas y cómo surge el Estado y el surgimiento del Estado. Entonces, vos en ese informe tenés que hablar sobre esas dos cosas. ¿Cuáles son los modos de producción anteriores al capitalismo? Que nosotros ahí vimos que son tres. ¿Sí? El paleolítico, ¿sí? O nómades, el neolítico, o los pueblos sedentarios con agricultura, y las sociedades que tienen Estado y que son sociedades estatal tributarias. ¿Sí? Una vez que explicaste las tres, la idea es que vos expliques sobre el origen del Estado. ¿Cómo nace el Estado? ¿Debido a qué proceso? Las sociedades que son paleolíticas, cazadoras y recolectoras, nómades, ¿tienen Estado? Según lo que te dice ahí, no. ¿Por qué? Porque el Estado nace en los neolíticos, en las sociedades sedentarias. Yo lo que quiero que les quede claro esto, que más que los contenidos, ¿sí? Que pueden ser cualquier cosa, quiero que ejerciten la capacidad de escribir un informe. Quiero que entiendan bien eso. Si el contenido no está del todo bien, no hay problema. Me preocupa más que el informe lo vayan ejercitando en cómo lo van a ir redactando. Por lo tanto, repito, un informe es recopilación de información sobre un tema y explicar esa información, ¿sí? En función de lo que vos opinás sobre ese problema. Entonces no alcanza con ordenar hechos, sino que vos tenés que interpretarlos y darles un sentido. Hace un rato cuando Nico me preguntaba, yo puse el ejemplo de Boca River. No quiero que nadie se sienta ofendido, yo no soy ni de Boca, no soy ni de River, yo soy independiente, así que no me interesa, por eso puse ese ejemplo. Pero si yo quisiera hablar como tema la historia del superclásico, y soy hincha de River, voy a hacer un recorte, una interpretación de los hechos que me va a permitir sostener lo que yo opino de ese superclásico, que el más grande es mi equipo, River. Ahora, si yo soy de Boca, voy a hablar sobre los mismos hechos, haciendo un recorte diferente, porque lo que me interesa hablar es de otra cosa. Me interesa hablar de cómo Boca es el equipo más grande. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, todo informe tiene tres partes, como lo planteé un poquito acá en la explicación que les hice. Una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Que si ustedes se fijan es muy similar a lo que han visto en literatura, en otras materias, en otros momentos, de la estructura que tienen las novelas, los cuentos, que tienen una introducción, un desarrollo y un desenlace. ¿Sí? O un nudo, no sé cómo se le dice ahora. La idea entonces es que la principal diferencia de una novela con un informe es que la novela busca entretener, busca contar una historia, ¿sí? Que la historia tiene que tener esa estructura. Acá en el informe lo fundamental es esto, es transmitir lo que vos sabes sobre un problema y darle un cierre desde tu propio punto de vista. ¿Sí? Bien, entonces las tres partes. En la introducción, lo fundamental de la introducción es que vos presentes el problema. Cuando digo presentes el problema, imagínate que le estás contando eso a alguien que no sabe nada. ¿Sí? Es como si vos salís el fin de semana y te encontrás con un amigo que no sabe que saliste el fin de semana y le querés contar lo que hiciste ese fin de semana. No vas a empezar diciendo, no vas a empezar diciendo conocí a fulanito de tal, porque te van a preguntar cuándo, dónde, de qué manera. Vos tenés que darle la información suficiente para que esa persona entienda de qué le estás hablando y qué es lo que le querés transmitir. Entonces, en la presentación siempre vas a explicar cuál es el tema, de qué vas a hablar, ¿sí? Lo segundo que vas a explicar es tu posicionamiento sobre ese tema, tu valoración, tu opinión, ¿sí? Si no te queda, eso a veces es lo más complicado de hacer. Acá, si el título es Los modos de producción precapitalistas y el surgimiento del Estado, ustedes lo que tienen que plantear es decir, ¿cuándo surge el Estado? Esa es la opinión, ¿en qué momento surge el Estado? A veces en un informe, cuando a vos te dan dos o tres autores, dos o tres distintos textos para que leas, ¿es tu opinión o es la opinión de los autores lo que tenés que poner como conclusión? ¿Sí? Si en este caso yo lo que les recomendaría como la conclusión, que ustedes digan desde mi punto de vista el Estado surge en tal momento. ¿Sí? Bien. Y lo tercero es explicarle a la persona que te va a leer, ¿sí? Cómo vas a trabajar, cómo vas a abordar ese problema que vas a plantear y cómo vas a sostener, cómo vas a argumentar, cómo vas a convencer a esa persona que te está leyendo de que la posición posta es la que vos tenés. ¿Sí? Bien. Las palabras que vas a usar, ¿sí? Son como decíamos recién. En el siguiente informe vamos a trabajar tal problema. Ahí se está sumando Ingrid.
vamos a trabajar tal problema y lo vamos a abordar viendo esto, esto y esto. Primero vamos a trabajar este problema, segundo este otro y tercero este otro. Y sobre esto nosotros vamos a afirmar o vamos a sostener que el Estado surgió en tal momento. O surgió de tal manera. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguna duda? Bien. El siguiente paso es el desarrollo. ¿Sí? En el desarrollo, vos lo que vas a hacer va a ser desarrollar, justamente, explicar, profundizar todas esas ideas que vos dijiste que ibas a trabajar. Por ejemplo, si yo te dije que voy a sostener que el más grande es River, porque la Boca le ganó la final de la Libertadores en tal lado, no le vas a dar bola en el desarrollo a que en los partidos le lleva mucho más partidos Boca a River. Vas a directamente a meterte en que esa situación es inolvidable. ¿Sí? En cambio, si vos, como sos de Boca, dijiste que Boca es el más grande y River tiene de recontrañeto a River, en la parte del desarrollo vas a hacer el recorrido de todos los porqué, de todos los partidos, de cómo te ganamos todos los superclásicos, ¿sí? Para sostener eso que yo quiero. O sea, en el desarrollo la idea es que vos cumplas lo que prometiste en la introducción. Si vos querés decirme que A es A, explícame por qué es A. Ahí lo tenés que explicar. ¿Se entiende? Tenés que dar todos los argumentos. En el caso propio de nuestro informe, si tenés que explicar los modos de producción precapitalistas y el surgimiento del Estado, lo que tendrías que hacer primero que nada es explicar qué es un modo de producción y después explicar cuáles son los modos de producción que trabajó el texto. Una vez que explicaste qué es un modo de producción y cuáles son los modos con las características que tienen, ahí vos decís, bueno, por todo esto afirmamos que el Estado surge en tal momento, en tal lugar. Y fíjate que ya con el por todo esto es como una conclusión. Ahí te estás tirando un puente para la última parte del texto, que es la conclusión. En la conclusión vos tenés que hacer como un cierre, como un balance, como una explicación, ¿sí? Donde digas, por todo esto que estuvimos viendo, podemos afirmar, podemos sostener que el Estado surgió de tal manera en tal momento. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿No? Bien. Última cosita. Profe, yo sí tenía Dime, unas preguntas. dime. Las preguntas del trabajo 4, lo de los modos de producción. Eso sería como que tenemos que separar lo que dice el PowerPoint para hacer el informe. A ver, de vuelta la O sea, pregunta. no respondemos. ¿Cómo sería la pregunta? Perdón. Nosotros agarramos las respuestas de las preguntas de la clase 4 para armar el informe. Piensen que el laburo que están haciendo ahora en la escritura es un laburo que si ustedes entienden cómo se hace, después los va a ayudar a leer. Porque los textos que ustedes van a empezar a leer, como los que ya están leyendo algunos en mi materia, están escritos en esta clave. Tienen una introducción, tienen un desarrollo y tienen unas conclusiones. Y la mayor parte de los textos que van a empezar a leer a partir del año que viene son textos que tienen esta estructura. ¿Sí? Entonces, si vos sabés que un texto tiene esta estructura, cuando lo vas a leer en esa clave. Entonces, vos vas a saber que tenés el texto de, no sé, Nicolás Ceres. El profesor te mandó a leer este artículo de un libro de Nicolás. ¿Sí? Entonces, ¿qué te vas a llevar de ese artículo que te mandó a leer el profesor? Bueno, te vas a tener que llevar de qué tema habla, qué opinión tiene el autor y cómo lo sostiene. Si vos tenés esas tres cosas y las escribís en una hojita, en un resumen, en un cuadro, en una ficha, como lo quieras hacer, estudiás eso, lo más probable es que en el examen parcial te vaya bien. Porque eso es lo que te suelen pedir. Más que nada las materias que son así sociales o escritas, digamos. Biología también, naturales, matemáticas distintos. Si vos querés ser ingeniero o químico, y vas a tener que estudiar más matemática, más una mirada distinta. Pero las materias que son de leer, que pueden ser sociales, naturales, inclusive muchas de educación física, de pedagogía, digo, abogacía, todo eso va en esa clave. Porque te van a hacer, si querés estudiar abogacía, te van a hacer leer el derecho civil de, no sé, Vélez Sarsfield. Y te vas a tener que sacar las ideas más importantes. Y es eso. ¿Sí? O sea, poder entender que la lógica esta del informe es la lógica también en la que están escritas los trabajos que van a estar leyendo, les va a ahorrar un montón de tiempo. ¿Sí? Porque es el laburo de escribir y comprender. Escribir y comprender. O sea, te van a hacer estudiar, vas a tener que comprenderlo,
y después te van a hacer escribir algo con eso. Suponete, Nicolás defiende, vos sos hincha de Boca, Nico, hincha de River, ¿de qué sos? ¿Hincha de qué? Ahora me dice hincha de Defensa. No se escuchó nada, Nico. De Boca. ¿Y vos, Tommy? También de Boca. ¿Hay algún hincha de River en la sala? Yo, profe. Bien. Entonces, supongamos que yo los mando a hacer un trabajo de investigación en la facultad sobre el superclásico. Y los mando a leer el libro de Jimena, que te dice que River es lo más grande, y el de Nico, que te dice que Boca es lo más grande. Ustedes lo van a tener que leer, van a ver que los dos hablan del mismo problema, van a ver cuál es la posición de cada uno de los autores, y van a ver después, en la explicación que te dan, cuál es la que les convence más. Entonces, si tuvieran que hacer un informe, habiendo leído el libro de Jimena y el libro de Nicolás, ustedes tienen que decir, bueno, este autor piensa esto, este autor piensa esto otro, lo sostienen de esta manera, y yo creo que el más grande es tal por todo esto. ¿Se entiende la lógica? Eso es lo que se les va a pedir. Sí. ¿Sí? Eso es lo que se les va a pedir. Eso es lo que se les... El próximo tema que vamos a laburar, que yo les voy a subir los materiales la semana que viene, ¿sí? Es el último modo de producción previo al capitalismo que nos queda, que es el feudalismo, ¿sí? ¿Por qué estamos viendo esto? La idea central de esto que estamos viendo es ver cómo se trabajaba a lo largo de la historia. Yo lo que quiero mostrar con todo esto que estamos viendo es que la gente que vivió en el periodo nómade, en el periodo sedentario, en las sociedades estatal tributarias, con esclavos, en el feudalismo y en el capitalismo, trabajan, viven de manera distinta, ¿sí? Por lo tanto, esto que nosotros vivimos como capitalismo, que lo tenemos naturalizado, ¿sí? Puede cambiar, puede ser distinto. O sea, generalmente cuando alguien nace con una realidad, piensa que la realidad que vive es la única posible. La idea es ver esto, ver que la gente a lo largo de la historia no siempre se levantó a las 8 de la mañana para abrir un comercio, un negocio, ¿sí? Y a cambio de eso obtener billetitos de lo que vende, obtener billetitos con los que compra otra cosa. Había una época en la que la gente producía lo que comía, por ejemplo. O había una época en la que se trabajaba de maneras distintas, con derechos distintos. O sea, yo tengo un trabajo en los cuales tengo ciertos derechos. Me tienen que pagar un sueldo, no puedo trabajar más de tantas horas, tengo derecho a vacaciones. En otras épocas esas cosas eran distintas, mejores o peores. Pero eso es lo que quiero que valoren, que el hecho de que las formas en las que se trabaja a lo largo de la historia van variando. La idea última de esta materia tiene dos grandes ideas, y estamos avanzando para la primera, que es ver cómo ustedes, ¿sí?, se van a insertar laboralmente en un mercado de trabajo. Entonces, la idea es, en el final de este proceso, que vamos a llegar a mediados de año más o menos, ver de qué manera funciona hoy el mercado de trabajo y diagramar estrategias para que ustedes puedan insertarse en ese mercado de trabajo y no morir en el intento, sin ser extremista, pero que puedan hacerlo de la mejor forma posible. Vamos a analizar el capitalismo contemporáneo, vamos a analizar qué tipos de trabajo pueden llegar a conseguir ustedes con los currículum que cada uno tenga, vamos a empezar a pensar cómo armar un currículum, vamos inclusive a hacer alguna entrevista de trabajo, o sea, vamos a hacer un montón de cosas, pero se entiende, ¿no?, para qué lado vamos. Y el otro gran objetivo de la materia es la parte universitaria, la parte estudiantil, ¿sí? Que ustedes no solo tengan el panorama de ver cómo insertarse en un mercado laboral, sino que si lo desean también puedan insertarse en un estudio superior. Esta va a ser la parte más final de la materia, la vamos a hacer más cerca de fin de año, por ahí por septiembre, octubre, que es el momento en el que las universidades empiezan a inscribir para el año que viene, ¿sí? Y bueno, ahí la idea es poder acompañarlos un poco en el proceso de elección de carrera, en el tema de ver la importancia de los títulos, para qué sirve cada uno, si yo me recibo en tal lugar y me recibo en tal otro, el título es el mismo o es diferente, me habilitan para las mismas cosas, me habilita para más, me habilita para menos, ¿cuál me conviene? ¿Me conviene uno que está más cerca o uno que está más lejos? ¿Uno que es pago o uno que es público, gratuito? Si todas esas decisiones, la idea sería que las pudiéramos ponderar para que ustedes tomaran una decisión. Ahora, ustedes pueden decidir estudiar lo que quieran, pueden decidir estudiar lo que las familias los presionan, o pueden decidir no estudiar. A mí lo que me interesaría es que ustedes decidan, ¿sí? Quisiera poder acompañarlos en ese proceso, que la decisión sea la que ustedes quieran.
Lo digo así porque algunos me van a decir, no, qué sé yo hago lo que quiero, a mí mi vieja, mi familia no me hincha las pelotas con eso, o si me hinchan las pelotas les paro el carro. Pero no todo el mundo puede hacer eso. Yo conozco gente que ha estudiado una carrera entera o casi toda una carrera porque la familia lo presionó para que vaya para ese lado y después es un bajón, porque haces toda una vida, una carrera que no es la que te gustaba. Piensen que después los que van a tener que convivir con esa decisión el resto de su vida son ustedes, ¿sí? Bien, entonces, volviendo al eje que quería plantear. El próximo modo de producción que vamos a ver va a ser el feudalismo, ¿sí? Y yo lo que quería hacer la semana que viene, cuando les suba lo de feudalismo, ¿sí? Va a ser programar una reunión para dentro de 15 días donde vamos a explicar los puntos centrales del feudalismo, ¿sí? La idea sería poder ver cómo en la Edad Media la gente laburaba y cuáles eran las principales diferencias con el periodo anterior, que era el periodo esclavista. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Hablé demasiado. Bueno, muy bien. Entonces, la idea sería que a partir de la semana próxima vamos a empezar a laburar sobre feudalismo. Esta semana quiero que se aboquen y se dediquen fundamentalmente a lo que tiene que ver con el trabajo. Así no van quedando dudas. Cualquier duda o consulta me escriben al mail federico.sanlungo@gmail.com y estoy a su disposición, ¿sí? Trabajen tranquilos, pero trabajen, que la idea es que si logran manejar bien el tema de la escritura del informe van a poder sacarle mucho jugo más adelante, se los prometo eso. Bueno, nos estamos viendo. Gracias.